Bienvenidos a un estudio en la palabra. Estudios bíblicos enfocados en la cruz de Cristo. Bienvenidos hoy a un estudio en la palabra. Soy el evangelista Jimmy Swaggart junto a Lauren Larson, Dave Smith, John Rosenstern y el Dr. Dan Paul Gray y ustedes. Estamos alegres y contentos de estar con ustedes. Quiero que lo sepan. Estamos estudiando el libro de Romanos y probablemente es el libro más poderoso. Realmente el tratar de diferenciar de distintos libros de la Biblia. Todo es la palabra de Dios, realmente, todo. Pero personalmente creo que Romanos probablemente lleva más del Nuevo Pacto más que cualquier otro libro de la Biblia. Aunque obviamente pues es importante toda la palabra, pero vamos a continuar donde nos quedamos en la última parte del versículo 7. Porque tampoco conociera la concupiscencia si la ley dijera no codiciarás. Nos dice que el deseo por lo prohibido es la primera forma consciente del pecado. Esta es la naturaleza pecaminosa en acción. Una vez más, nos dice que el deseo por lo prohibido es la primera forma consciente del pecado. Ese es el pecado, el deseo de lo prohibido. Es la naturaleza pecaminosa en acción. Y nosotros podemos hacer la pregunta, hemos estado hablando de la ley, el pecado, tanto, ¿qué es la naturaleza pecaminosa? Y el escritor, o bueno, el traductor, no puso el artículo definido enfrente de la palabra pecado. Entonces, bueno, muchas veces no lo hicieron. A veces sí, pero en la mayoría de los casos no. ¿Por qué hicieron eso? Bueno, primeramente, el artículo definido no es la clave principal en cuanto a si el término en el griego amartía es naturaleza pecaminosa. Realmente es el contexto. Pero también existe la verdad de que amartía, cuando se utiliza como sustantivo, en forma de sustantivo, indica a una persona, lugar o cosa. Lo que no indica, hermano Swagger, es una acción. Eso sería en forma de verbo o participio. En otras palabras, cuando hablamos de pecado, como aquí se hace, no se requiere ser o tener un artículo definido porque es un sustantivo, una persona, lugar o cosa. Entonces, de lo que estamos hablando es del principio del pecado o del carácter del pecado que vive en todo y cada individuo. Bueno, el deseo es la naturaleza pecaminosa operando, la lujuria. Bueno, una vez más, definamos eso. Cuando el hombre cayó, nos convertimos en pecaminosos, queriendo decir que tuvimos una naturaleza base que era el pecado, naturaleza pecaminosa. Esa naturaleza comenzó a corromper y a tergiversar el corazón, el alma, el espíritu y la mente de la humanidad. Entonces, después de solo unos cuantos años, la Biblia dice en Génesis capítulo 6 que la mente del hombre estaba de continuo en el mal. Ese es el resultado de la naturaleza pecaminosa, sin detenerse, influyendo y corrompiendo la humanidad. Bueno, yo no creo que un cristiano puede, ¿cómo lo puedo yo decir aquí? Puede prevenir o limitar la naturaleza pecaminosa, aparte de la fe en Cristo y la cruz. Y tiene toda la razón. Correcto. Pero regresemos a entender que si todos los hombres nacen con naturaleza pecaminosa, y así es, ¿por qué Pablo habla de ello? Porque cuando nacemos de nuevo, somos libres de la influencia de la naturaleza Bien, pero tenemos que pecaminosa. hacer la pregunta, ¿qué es la naturaleza pecaminosa? Es el carácter del pecado o esa inclinación, esa fuerza de corrupción que inclina el corazón, la mente, el alma, el espíritu a dos cosas primordialmente: impiedad y Empezó egoísmo. con Adán y llega a todos los seres humanos. Exactamente. Entonces, cuando una persona es salva y nace de nuevo, la naturaleza pecaminosa no se va, pero es limitada. Y es una buena manera de decirlo. Mire, lo que se nos enseña en Romanos 6, y solo quiero recordar esto que ya hemos cubierto,
Romanos 6 nos enseña que somos libres del poder de la naturaleza pecaminosa a través de nuestra unión con Cristo, unidos con Él y crucificados juntamente con Él y resucitados con Él en novedad de vida. Y eso hace que el creyente llegue a un nuevo estatus, libres del dominio de la naturaleza pecaminosa y ahora una nueva naturaleza, la naturaleza divina, por medio de la persona del Espíritu Santo que ahora se ha convertido en una fuerza de corrección en nosotros. Entonces la naturaleza pecaminosa es una fuerza corruptiva que, como usted dijo, es detenida o impedida en la salvación, y la fuerza de corrección es instalada y comienza a renovar aquellas cosas que la fuerza corruptiva edificó en nosotros. Con la habilidad del hombre, el conocimiento, todo eso, la persona no puede vencer la naturaleza pecaminosa de esa manera. No se puede vencer ningún aspecto y ninguna relación con el pecado, con cualquier poder del pecado. No podemos, fuera de la responsabilidad de poner nuestra fe en Pero cuando Cristo. la persona pone su fe en Cristo y lo que Cristo hizo en la cruz, y no en sí mismo, no en su propia habilidad, educación, fuerza, conocimiento, etc., aún ni en la iglesia, o sus órdenes o rudimentos, ceremonias o ritos. Eso es lo que sucede cuando la persona totalmente depende de Cristo y lo que Cristo hizo en la cruz. Esas cosas realmente no funcionan bien en nuestras vidas. La única libertad del dominio del pecado en toda forma es por medio de Cristo y lo que Él hizo en la cruz. Y eso es lo que usted quiere decir cuando dice la cruz. Es lo que Cristo logró por nosotros. Él no solo pagó la pena del pecado, pero rompió el poder del pecado. La doble cura se convirtió en algo nuestro. Ahora, el poner mi fe en Cristo y lo que Él hizo por nosotros en la cruz, yo no me preocupo por la naturaleza pecaminosa, todavía está allí. Muchos predicadores dicen que la naturaleza pecaminosa es removida cuando usted nace de nuevo, pero Pablo tomó bastante tiempo tratando con cristianos y la naturaleza pecaminosa. Sí, la escolaridad probablemente tiene a más gente diciendo que somos libres del poder de la naturaleza pecaminosa, pero siempre permanece activa. La mayoría de la escolaridad toma Así debería de ser. Bueno, mire, cuando decimos que estamos muertos a la naturaleza pecaminosa, lo que usted ha dicho es, bueno, lo que ellos están enseñando es que nuestra unión con Cristo nos liberta del dominio del pecado, pero la naturaleza pecaminosa siempre permanece constante y activa en nuestras vidas, y por eso es que combinan los términos carne y naturaleza pecaminosa como una y lo mismo, y causa confusión. Libertad de esta fuerza de corrupción es nuestra a través de fe en Cristo y la cruz. Pero hay un proceso de limpieza, a esto se le llama la renovación del creyente, y realmente es lo que la santificación progresiva es en realidad. No se trata de ser más santificado, sino que progresa en la santificación que tenemos. Progresa hacia adelante, permitiendo que Cristo renueve y reestructure. Pero la santificación no progresa porque ya es perfecta. Somos nosotros. Correcto, pero progresamos en la verdad de la santificación, y la mayoría de eso, hermano Swagger, probablemente debe estar conectado a la palabra renovación en las nuevas escrituras, en las escrituras del Nuevo Testamento. Adelante. Porque la renovación es como quitar todo lo de una casa vieja y literalmente revestirla completamente nueva. Ese proceso es algo continuo que sucede en nosotros ahora mismo. Renovación. Exactamente. Eso es lo que renovar significa: renovación, remodelación. Y la renovación que se hace en nosotros solo se hace por el Espíritu Santo, y solo se hace cuando nuestra fe es mantenida Pero en si Cristo y la cruz. nosotros mantenemos nuestra fe en Cristo y la cruz, no hay razón por la cual la naturaleza pecaminosa nos debe No debería, afectar. pero recordemos que no son los efectos de la naturaleza pecaminosa, sino la naturaleza pecaminosa. Mire, digamos que usted tenía un amigo que solía venir a su vida y le susurraba cosas malas al oído, y la Escritura nos dice que la compañía mala corrompe buenos morales. Y su madre se enoja con usted y le dice: Jimmy, deshazte de ese amigo. Y lo hizo. Usted se deshizo de la fuente de lo que él dijo. Pero lo que él dijo
aún estaba ya impregnado en su cerebro, aún estaba corriendo Sí. por su mente y corazón. Entonces, no solo tiene que deshacerse de la fuente, también tiene que deshacerse de lo que la fuente le hizo a su corazón y a su mente. Entonces, la naturaleza pecaminosa tiene que ser puesta en modo de silencio o desconectarla o como quiera que lo querramos decir. Luego el Espíritu Santo comienza a obrar para corregir la ideología mala que produce y que el pecado Bueno, produce en teniendo el al creyente. Espíritu Santo, cerca de tener al Espíritu Santo, podemos decir, no quiere decir que la naturaleza pecaminosa no es un problema. No, el Espíritu Santo, de hecho, le mostrará lo que hay de malo con usted, pero hasta que usted ponga su fe en Cristo y la cruz, Él no puede darle la fuente de poder para poder vencer esas Eso cosas. es lo que creo que el Señor puso en mi corazón unos 6 o 8 meses atrás, que nosotros no podemos tener victoria sobre la naturaleza pecaminosa. No nos afecta si nuestra fe está en Cristo y lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz, y si se mantiene en Cristo y lo que Él hizo por Correcto. nosotros en la cruz. Pero también es importante porque esa fe no solamente calla la fuente del pecado, pero ahora comienza a obrar en los efectos que la naturaleza pecaminosa ha tenido en el corazón, la mente, el alma y el espíritu. La Eso naturaleza es pecaminosa renovación. puede tener avivamiento rápidamente. Correcto. Sí, exactamente. Mire, muchas veces no es la naturaleza pecaminosa la que revive, simplemente nosotros aún no somos renovados y no sabemos cómo dejar que el proceso de renovación continúe. Ponemos nuestra fe en todo en vez de lo que Cristo ha hecho. Simplemente por lo poco que conocemos, lo conocemos por la gracia de Dios, pero no quiere decir que nunca vamos a tener un problema con la naturaleza No, pecaminosa. para nada. Y realmente es algo que nosotros tenemos que Y tener de esto cuidado es de con lo que ello. esto se trata. Tenemos que ir a la pausa. Pero la naturaleza pecaminosa puede permanecer en una posición de silencio, diciéndolo así. En una Dormida. posición desconectada si mantenemos nuestra fe en Cristo y la cruz, pero esa no es toda la obra que se está haciendo por el Espíritu Santo en nosotros. Está la renovación del creyente. Bueno, tenemos que ir a la pausa, ya volvemos. Desde el ministerio de Jimmy Swaggart, esta es la cadena Sun Life. Estamos de vuelta. Ahora, yo quiero que repitas una vez más, lo dijiste hace un momento atrás, si recuerdo correctamente, antes de ir a Bueno, la lo pausa, que dijiste. estamos tratando, mire, lo que Pablo nos está diciendo es que no debemos hacer que la naturaleza pecaminosa salga de su posición dormida a una posición de dominio donde influya en el creyente, y esa es la responsabilidad de todo creyente. Así que ese es el primer paso. ¿Y cómo hacen eso? La única manera de hacerlo es recibiendo a Cristo, poniendo la fe en Cristo y luego aprendiendo lo que Cristo ha hecho por uno en relación al pecado. Pero ¿estás de acuerdo que la naturaleza pecaminosa controla básicamente a cada ser humano que no ha nacido de nuevo? Sí, no es más Sí, o menos, sino a así todo es. ser humano. Domina, Es A la menos, causa a de menos. todos los crímenes, la causa de correcto. la inmoralidad, la causa de todo eso. Yo lo pongo en dos categorías. La obra primordial de la naturaleza pecaminosa nos lleva a la impiedad, todo lo que es contra la naturaleza y el carácter de Dios, y el egoísmo. Son los dos temas principales del pecado. Efesios capítulo 2, versículos Se del 1 al trata de 3. impiedad y egoísmo. Esas cosas que son contra la naturaleza y el carácter de Dios, y en segundo lugar, todo se trata de mí. Yo soy el más importante de todos en este lugar, ¿no lo saben? ¿No lo sabes? Sí, en Efesios. Permítame leer Efesios capítulo 2, en los primeros 3 versículos rápidamente. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Ahí está la naturaleza pecaminosa completamente. Nacemos en ello, nacemos muertos en delitos y pecados. El pecado pasó a Adán y todos estamos destituidos de la gloria de Dios.
Ahora que la naturaleza pecaminosa opera de acuerdo al curso del mundo, el sistema del mundo es influenciado por pensamientos y deseos malignos de nuestra propia carne y naturaleza, que es una naturaleza de ira, es una desobediencia a Dios, quiere agradarse a sí mismo, se exalta a sí mismo y viene a desmoronar todo lo demás. Ahí es cuando el pecado gobierna en la Pero vida de la mire, gente. Dr. Gray, usted tiene un título no solamente en la psicología, pero yo supongo que en la palabra de Dios también, La ¿no? Biblia sí. ¿En algún momento usted enseñó sobre la naturaleza pecaminosa? No mucho. Lo he compartido antes. En mi jornada teológica, me mantenía lejos de eso. ¿Pero por qué? Saben, yo pienso que me molestaba y no quería darle crédito. En el mundo de la psicología, ellos lo niegan totalmente. Y eso tal vez tuvo efecto en mi vida, pero lo negan totalmente. Nunca me sentí de esa manera. Cuando usted dice totalmente, ¿no Correcto. existe? No hay tal cosa como el pecado. No existe. ¿En Hay serio? cultura, sí. La cultura influye a las personas a hacer las cosas. Todo es del exterior, no del interior. Quemando tiendas, robando y... Sí. Ellos dirían, alguien en el exterior influyó a esa persona inapropiadamente. Usted mencionó susurrar en el oído. Alguien influenció a esa persona y ellos fueron y quemaron Ellos no el dicen que es edificio. un corazón malo o malvado. No. Y miren, ese es el problema. Usted nace. La psicología enseña que usted nace neutral. Usted nace neutral, entonces nosotros como cultura lo influenciamos a hacer de esta manera o la otra y negamos el pecado. Entonces la palabra de Dios claramente y lo que escribió Pablo declara claramente que la naturaleza pecaminosa está ahí. Y esa es realmente la gran debilidad, el gran problema de lo tal llamado psicología. Es ese punto, hermano Swagger. Usted lo dijo correctamente. Usted enfatizó esa palabra. La Ellos lo psicología- niegan y es la real. psicología suena... Niegan que el pecado Correcto. es un problema. Pero nuevamente lo tratamos en nuestra cultura todos los días. Yo he escuchado a ustedes hablar de poner a 2 bebés para que jueguen en el piso con un juguete y pelean y solo tienen 6 meses. ¿Dónde aprendieron eso? Bueno, la naturaleza pecaminosa está ahí. Pero ¿cómo los predicadores, cómo pueden ellos llevar la psicología para tratar de ayudar a las personas? Bueno, ellos usan las otras dimensiones de la psicología. Hay miles de enseñanzas en la psicología. Uno, por ejemplo, se me viene a la mente, es el énfasis del escuchar a la gente. Esa es una gran parte de la consejería, el escuchar a la gente. No hay nada malo en escuchar a la gente. Nosotros le escuchamos a nuestras esposas, nos escuchamos los unos a los otros, le escuchamos al predicador, le escuchamos a bastantes personas. Hay bastantes aspectos de la psicología. Cada escuela de la psicología tiene como 5 o 10 puntos principales. Entonces, cuando usted piensa, hay probablemente 5,000 escuelas de la psicología, 5,000, bastantes de ellos. Yo tengo 100 libros, pero el punto es que todos estos libros tienen un punto principal. En términos de la psicología secular, sin duda, ellos negan la naturaleza pecaminosa. Todos se lo atribuyen a bueno, la pero cultura. Dave, usted estudió lo mismo, ¿no? Sí, señor. ¿Y es eso lo que le enseñaron? Ellos realmente no tocaron la naturaleza pecaminosa. Aparte de la psicología trascendental, esa rama de la psicología, ellos no creen que el hombre es espiritual. Ellos lo niegan. Él no tiene un espíritu. Conductista dice que usted como animal puede ser entrenado como un gato o un perro. La psicología freudiana dice... Pero ese entrenamiento ha fallado entonces. Bastante. Sí. Entonces, tienen que entrenarlo más. Oh. Esa es la respuesta a eso, pero la psicología freudiana dice que usted es controlado por sus lados psicosexuales. Parte de usted, no su alma o espíritu, otra cosa. La psicología humanista dice que usted es bueno.
Cuando usted tiene un problema, lo único que tiene que hacer es sacar la solución de esa persona. Ya se encuentra ahí. Lo único que tiene que hacer es sacárselo a la persona. Bien, pero ¿la iglesia está aceptando esto? Solo hay que engancharlo. Y la barca también. Bueno, pero la iglesia, ellos Sí. creen que sí hay una situación que se llama el pecado, ¿no? Bueno, tratan de mezclar los dos. ¿Cómo mezcla algo que dice que el hombre es bueno y decir que el hombre es pecador? Sí, no se puede. No se puede. Mire, este es el problema. John lo leyó. Efesios 2. Estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Estamos así porque nacemos con una naturaleza pecaminosa. Afecta nuestra carne, a mí, mi mente, mi corazón, mi espíritu, mi alma. El mundo es un sistema en el que el hombre vive sin Dios. El hombre mismo se ha hecho Dios y nos dice que es lo correcto. Satanás viene, el cual se ha rebelado contra Dios, y él viene y nos dice, así que nuestras influencias son nuestra carne que se han corrompido por la naturaleza pecaminosa, y el mundo, el cual es una escena impía, y Satanás, que, bueno, bajo esto es lo Pero que ellos estamos. creen en Satanás. ¿Ibas a decir algo hace un momento No. atrás? La mayoría de los psicólogos, yo uso la frase secular como psicólogo humanista, no lo hacen. No creen en Satanás ni en los ángeles. Pero no creen que Jesucristo era el Hijo de Dios, ¿no? No lo creen, no creen en la resurrección. Básicamente Correcto. son ateos. Pero lo que Cristo ha hecho nos ha libertado. Pero permítanme interrumpirle. ¿Saben que la mayoría de la psicología es atea? Como 95% o más. Entonces, ¿cómo mezcla eso con la Biblia? No puede. Bueno, están tratando de eso hacerlo. hablaba la dama cuando dijo, no puede hacer eso. Aparentemente, no me daba cuenta en ese tiempo, pero me imagino que eso era. Pero yo veo la influencia de la psicología y voy a tener cuidado sin mencionar el nombre del individuo, pero un ministro muy bien conocido que escribió un libro muy popular. En el libro él habla de cómo uno vence los problemas de la vida a través de los hábitos. Uno forma hábitos y eso forma el carácter. Si uno hace los buenos hábitos, uno tendrá un carácter apropiado. Se trata de lo que uno hace y se trata de lo que uno hace, lo que forma lo que uno hace, y eso no es el cristianismo bíblico. Porque uno puede tener ciertos hábitos, buenos o malos, pero los hábitos realmente no tratan con el problema del corazón del hombre, Así es, porque no sí. nos protege cuando la verdadera tentación llegue y la verdadera dificultad llegue. Simplemente decir que si comenzamos a hacer diferentes hábitos, entonces eso cambiará el comportamiento anterior. Esa es la influencia de la psicología que este individuo tuvo cuando escribió este libro. En particular, tenía una dificultad en el principio de su matrimonio. Fueron a ver a psiquiatras y psicólogos, y eso influyó toda su inclinación cristiana, y por su trabajo después vemos que en esos libros había psicología y pensamiento de la nueva era, y creían, hermano Swagger, como estos hermanos están diciendo, si usted regresa a aquellos experimentos de personas como Frederick Moon, que tomaba animales y los vio comportarse de cierta manera, como el perro de Pavlov, que sería otro ejemplo de eso, piensan que los seres humanos pueden ser entrenados tal como los animales, y no es así como esto funciona. El hombre no tiene instintos, tiene un espíritu que se comunica con Dios, pero también tiene un espíritu que puede ser desviado por el enemigo de nuestra alma y por nuestros deseos carnales que nos causan. Pero la iglesia puede aceptar eso, y hoy día, a menos de que una iglesia grande no tenga un psicólogo allí, realmente no está en acorde con los tiempos o está en problemas. Bueno, la mayoría de los ministros son entrenados en la psicología, entonces sale del púlpito. Sí, a eso me refiero. Y realmente ellos han Sabe- aceptado esto, la ¿Saben? iglesia lo ha En hecho. un programa típico del seminario se llama la Maestría de Divinidad. Son 90 horas. Y normalmente uno solo se requiere tomar un curso en la introducción a la psicología. Estamos hablando de lo requerido. Ahora, puede tomar una materia secundaria donde hace un énfasis, puede tomar 3 o 4, pero el programa típico de Maestría de la Divinidad se requiere un curso. Y eso cubre todo el Es semestre. un ¿no? curso de introducción. Bien. Se nos terminó el tiempo. Gracias por estar con nosotros. No se pierda la próxima programación.
Gracias por acompañarnos en un estudio en la palabra.